Les contó Mariano hace un rato, está con nosotros Fernanda Miño, ¿no? Quien fue la responsable de la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación. Los invitamos a sumarse al YouTube, ¿no? de FM Fénix. Exactamente, lo pueden encontrar en la web de ¿Qué pasa web? Directamente entran ahí, tienen la nota enorme del programa de radio en portada. Allí hacen clic y pueden ver la entrevista en vivo perfectamente desde... Bien, y si no entran a YouTube, ponen FM Fénix ahí en el vivo, la van a ver a Fernanda, y si no, nos siguen escuchando por donde nos estén sintonizando en este momento. Fernanda, bueno, pero ya está Fernanda en cámara. Fernanda es una vieja conocida de la casa, la conocimos hace ya 10 años, charlábamos hace un ratito, en el 2003, en el contexto de la inundación esa importante que hubo en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, que fue famosa por los muertos en La Plata, pero en San Isidro también afectó mucho, sobre todo en los barrios bajos como La Cava, y Fernanda estaba ahí encabezando una asamblea de vecinos. Cuando nosotros nos acercamos para cubrir eso, generamos una relación, acompañamos mucho su referencia su referencia en la militancia por que la gente de los barrios populares viva mejor, digamos, ¿no? Que conocimos en el 2013, que venía desde años antes y que siguió, y durante el gobierno de Alberto Fernández tuvo un rol clave, un rol que hace una semana viene siendo cuestionado sistemáticamente en lugares, en medios de comunicación muy potentes. Fue tapa de La Nación, fue tapa de Clarín, ha habido notas en los principales medios, en una clásica operación de prensa, porque, bueno, después, unos días después se pudo ir viendo por dónde venía este ataque, porque las notas hacían referencia a la caja de Grabois, ¿no? Fernanda forma parte del espacio político que conduce Juan Grabois, y se hablaba de la caja de Grabois, se hablaba de un montón de datos. No se señalaba ningún hecho de corrupción concreto, no había nada, pero todo parecía llevar a que las obras no se habían terminado, que que los militantes vivían de esa caja. Bueno, vamos a charlar un poco, la invitamos a venir al programa, Fernanda, que venía a los medios zonales, que hoy tiene pantalla nacional, que hace un rato estuvo en Canal 9, que hoy va a estar en C5N a la noche, sigue siendo invitada y sigue viniendo, por suerte, acá al espacio de ¿Qué pasa? Fernanda, ¿cómo estás? Primero, buenas tardes, saludarte, bueno, y una alegría te sacar de nuevo. Bueno, gracias, buenas tardes a todos y todas, nos están mirando, siempre venir, siempre tengo la oportunidad, y me parece que no solamente los medios zonales y los medios nacionales forman parte también de las cuentas que tenemos que rendir los que somos funcionarios y los que fuimos funcionarios. En mi caso, exfuncionaria, y más por todo esto que se ha inventado en el último tiempo, que hay un claro mensaje y hacer foco sobre algo que ellos quieren demonizar, que es la figura del compañero Juan Grabois. Pero bueno, van a encontrar, sigan buscando, que van a encontrar obras realizadas, obras que están por terminarse, van a encontrar un puñado de patriotas que entró al Estado con una misión específica, que era cambiarle la calidad de vida a las personas a través de las estructuras que no están, que se inundan, como esto que nombrabas al principio, lo que nos hace a personas como yo, de un barrio popular, una profesora de catequesis, a interesarse por la herramienta de la política. Es eso. Fernanda, vos entraste a la función pública, no había sido funcionaria del Estado nunca antes, entraste en un rol muy importante porque tenías responsabilidad de hacer obras en los barrios más postergados, donde había más deudas sociales del Estado argentino con sus habitantes. ¿Qué es lo que después vamos a repasar algunas de las cosas que decían de forma muy imprecisa las notas para darte la oportunidad de aclararlas si querés, pero ¿qué balance haces de esos 4 años? Hemos escuchado en estos días, la operación de prensa le salió bastante mal, ¿no? Porque ha habido un reconocimiento muy fuerte al trabajo que hicieron desde funcionarios del PRO, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, gente de organizaciones sociales, la iglesia, organismos internacionales. Todos esos han destacado la labor de la Secretaría de Integración Sociourbana que estuviste encabezando, y hasta el funcionario que está ahora al frente, ¿no? De La Libertad Avanza, Sebastián Pareja,
ha tenido declaraciones públicas diciendo que prácticamente que era la única secretaría que había funcionado durante el gobierno de Alberto Fernández. Contanos un poco, primero, ¿qué balance haces vos? Me imagino muy difícil, ¿no? Obras en todo el país, 4 años, pero a ver, acercarnos un poco a tu experiencia en la función pública, tu experiencia en estos 4 años y qué se hizo desde ahí. La experiencia, el balance que yo puedo realizar al día de hoy, primero es muy bueno porque lo he visto, digo, desarrollarse la Secretaría de una manera que todo militante sueña, lo que yo creo, ¿no? Empezamos con una secretaría sin estructura, porque venía de la gestión anterior del PRO, con muy poco financiamiento, que esto se había usado más para una estructura, más para tema administrativo y no para hacer obras en concreto. En un ministerio distinto al que estaba. Nosotros empezamos en el de Hábitat, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En un ministerio que nunca nos sentimos cómodos y cómodas porque no se creía en el trabajo cooperativo, no se creía en el trabajo mancomunado entre el Estado con las organizaciones. Veníamos la mayoría de quienes estábamos en ese momento de organizaciones sociales y queríamos hacer de ese trabajo que ya se viene haciendo hace mucho tiempo. No es que descubrimos nosotros el trabajo cooperativo de las organizaciones, sino que lo fuimos trabajando en paralelo y sabíamos que teníamos que contar con compañeros que estén en el territorio. Es imposible pensar en un trabajo dentro del barrio si no hay un anclaje territorial. Lo sé, porque de primera mano digo, nadie va a la cava sin preguntar por dónde se empieza, cómo se continúa, qué es lo más importante, qué es lo prioritario. En este caso teníamos que trabajar y la entonces ministra no estaba muy de acuerdo que sea así, ponía muchas trabas para el trabajo y fue muy complicado. Nosotros tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar ahí, pero bueno, rápidamente supimos que no íbamos a poder hacer mucho más que con algunos municipios. Queríamos que conveníamos solamente con municipios y las provincias, sino con las organizaciones, y veníamos a hacer algo así. Contamos solamente con el trabajo de las instituciones, no vamos a llegar nunca, y hay más de 5.600 barrios, les decíamos que hoy son más de 6.400. Bueno, no se entendió eso, y ahí tuvimos una charla con Santiago Cafiero y le pedimos, un lugar donde podamos trabajar y seguir. Y ahí migró la secretaría que había empezado en Hábitat con Bielsa a Desarrollo Social. En medio de la pandemia. Sí, en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Recién con el ministro Daniel Arroyo pudimos poner en marcha, recién a fines del 2020, el fideicomiso. Y ahí no solamente empezamos a utilizar ya el goteo que venía, porque ya lo teníamos del comienzo de la gestión, el impuesto país, sino que también al año siguiente impacta en nuestro fideicomiso el aporte solidario extraordinario de grandes fortunas de año. Nosotros pudimos contar con ese dinero y empezar a hacer obras mucho más grandes. La Secretaría, en vez de tener una partida de presupuesto, se financia con un fideicomiso. Justamente los fideicomisos son parte de la discusión pública ahora y entendimos que era lo que estaba detrás de todo el movimiento, ¿no?, mediático de crítica a la Secretaría. Y este fideicomiso se financia fuertemente con un porcentaje del impuesto país, que ayer o anteayer tuvo la noticia de que se reducía el porcentaje. Hoy el impuesto país es del 17% de las compras que se hacen con tarjeta afuera, la compra de dólar de ahorro. Bueno, de eso un 9% iba para la Secretaría, para este fondo, para este fideicomiso, y pasó a menos del 1%, ¿no? 0,3, una virtual desaparición, digamos, ¿no? De hecho era el 9 del 30%, claro. Ni siquiera el 9 del total. Claro. Del total al día de hoy es el 0,3%. Bien. Y antes era el 1%, porque era el 30, ahora pasó al 0,3%. O sea, del total del impuesto país, el 1% iba al fondo y ahora va el 0,3%. Bien. De perfecto. Hecho, a la otra parte de ese 30% que compartíamos con educación y salud, iba un 5% a turismo y lo dejaron igual. Acá no, si había un problema de administración, de claridad, de transparencia, hubiesen puesto más controles, si les parecía. No, era lisa y llanamente, lo que iban a buscar era ese 9% para utilizarlo en algo que no sea tan monitoreado, tan transparente como nosotros lo podemos utilizar. El tema de la transparencia es un tema muy importante y muy sensible, pero vemos que está siendo un poco bastardeado. Es una misma excusa con la cual se corta la comida de los comedores, se corta la entrega de medicamentos, se habla de falta de transparencia y en vez de hacer una fiscalización como corresponde y cortar lo que hay que cortar y iniciar las causas penales de lo que haya que iniciar, se cortan las partidas, digamos, ¿no? Y después vemos, digamos, ¿no? Y así va pasando el tiempo en cuestiones muy sensibles. Fernanda, contame,
hemos caminado allá hace ya tiempo bastante el barrio, conociendo, me llevaste a conocer situaciones de un montón de familias, y si hay algo que a mí me quedó de esa experiencia es la sensación de descreimiento del vecino de un barrio popular de cambiar esa realidad. Y a vos te tocó estar en un lugar con posibilidades. ¿Qué le decís al vecino de esos barrios que dicen, bueno, a ver, hay vecinos que le ha llegado obra, me imagino, hay vecinos que no le ha llegado nada, digamos, ¿no? En la extensión del país y en la cantidad de necesidades, digamos, ¿no? ¿Cómo se defiende este trabajo que estuviste haciendo y que debería continuar, más allá de quién esté en el gobierno? Sí, sin recursos va a ser como... Yo me reuní ayer con el funcionario... Con Sebastián Pareja. Sebastián Pareja fue uno de los protagonistas más importantes del armado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hablamos el año pasado bastante con él cuando tratábamos de entender un poco esta construcción que aparecía incipiente, pero que tenía pocos actores territoriales, ¿no? Y Sebastián Pareja era uno de los pocos que atendía el teléfono, que daba respuesta, digamos, ¿no? Y que nos contaba de esta construcción que terminó con Milei presidente, por sorpresa para muchos. Bueno, él hoy está al frente de la secretaría que estuviste al frente de vos, fue uno de los que defendió fuertemente tu labor cuando estaba todo el arco libertario, ¿no? Por lo menos la red que hay en redes sociales de personajes estaban con mucho ataque. Él puso un freno a eso, ¿no? Él puso un freno y además nos contaba ayer que lo habían llamado varios periodistas pidiendo la información y él dio todo lo que estaba a mano y todo lo que venía haciendo, porque él asume, creo, hace una semana y media, pero venía ya hace rato viendo y haciendo este monitoreo de cómo venían las cosas y encontraba las virtudes de que habíamos dejado de lo realizado y lo que se podía seguir trabajando, y le contó todo lo que venía, lo mismo que dijo en la nota. Y así todo lanzan esta campaña informatoria contra el compañero, contra la política, que el único fin que perseguían es hacerse de ese 9% para meterlo en otro lado y que nadie le tenga que decir, más discrecionalmente, más un manejo menos claro y menos transparente. Digo, eso es lo que persigue. Digo, hoy con la familia de los barrios está ¿no? Este sentimiento de, primero, que hubo mucho trabajo cooperativo y lo sigue habiendo porque sigue un flujo de alguna obra que todavía no está y sigue habiendo algún recurso para continuarla hasta que se termine ese recurso. Pero sí, al ver tantas familias, más de 2.400 familias en toda la cava, en algunas no hemos llegado con nada. Claro. A muchas le ha llegado mi pieza, a algunas le han llegado las conexiones intradomiciliarias. Mañana vamos a acelerar la conexión en San Isidro número 900. Entonces, digo, son un poco más igual, porque son en otros barrios. Pero, digo, es eso. Conexiones, me convocaron para ir a conocer algunos de los trabajos que estaban haciendo, que trabajaron sobre uno de los problemas sistemáticos que hay en los barrios, que son las conexiones eléctricas, que generan un montón de accidentes domiciliarios, incendios y demás, porque son todas conexiones informales. Parte del programa rehacían toda la conexión interna de cada una de las casas, con disyuntores, con todas las medidas de seguridad necesarias y que cualquier casa de clase media tiene. Bueno, eso llegó a un montón de casas, es decir, 900 en San Isidro. 900 conexiones intradomiciliarias eléctricas que hacen los mismos compañeros de las cooperativas. Y hoy no hay una empresa que entra a los barrios a hacer esas conexiones dentro de las casas. Digo, eso es un trabajo de obra. Lo estás resaltando, imagino, porque ha sido una de las cosas que se cuestionó en las publicaciones. Como decía, yo he leído la nota de La Nación, he leído la nota de Clarín, ninguna tenía una denuncia concreta, pero sí sobrevolaban algunas cosas sobre las que te quiero preguntar. Una es esa, ¿no? De que las obras las hacían cooperativas y no empresas formales, como poniendo en duda, no había una denuncia ni que las obras estaban mal hechas, no había una denuncia ni que el precio era mayor al precio de mercado, solo decía que eran cooperativas que en muchos de los casos respondían también a Grabois. Contanos por qué las hacían cooperativas. Hay dos falacias de la nota. Primero, que no era una caja de Grabois, que no es una caja de las cooperativas, era un estamento, una institución, es una Secretaría de Estado que se maneja como toda la Secretaría de Estado, con un presupuesto, hay que rendir, tienen auditorías de todos los colores. Nosotros creo que es el área que más auditorías tuvo, y eso era parte de una secretaría con
con un cargo específico el SISU y también el FISU, digamos el Fondo de Integración Urbana, con financiamiento también de organismos internacionales. Digo, este fondo se manejaba de la manera que era, por ley, el 25% cuando se absorbía el proyecto desde un municipio a una provincia, el 25% tenía que estar garantizado para cooperativas del sector, cooperativas territoriales, cooperativas de los barrios. Que esto pasa en un montón de otras áreas, digamos, ¿no? Porque es una manera de dar trabajo a la gente del lugar, de involucrar a los vecinos con el proceso, digo, como que retroalimenta que no solo se haga una obra, sino que esa obra impacte también en el comercio de barrio, que se ve beneficiado porque los obreros, en la capacitación de muchas personas que después de haber participado de esto tienen la posibilidad de seguir trabajando en algo por el estilo, digo, tiene un impacto mayor. Entonces, digo, en un montón de áreas, no solo en la Secretaría, y creo yo que con buen criterio, se destina que obligatoriamente parte del presupuesto lo tenga que ejecutar una cooperativa que tiene todo este impacto, digamos, ¿no? Que esto, además de hacer la obra, genera trabajo en el lugar, genera formación, genera, digo, movimiento de la economía barrial. Imagínate, Ariel, que si en un barrio no hacemos esto, que vengan al barrio a mejorar los pasillos, en el caso de la Cava, donde me toca vivir, que venga una cuadrilla de otro barrio, no lo ven con buenos ojos, no es imposible hacerlo, muchas veces hay disputas de territorio y hay problemas que tienen que ver con lo cotidiano. Imagina traer una cooperativa de otro lado para que haga las obras de tu barrio. Y después hay empresas, también nos contaban, que no se meten en los barrios por cuestiones de seguridad, por no conocer, que por ahí te hacen la obra en el contexto, pero por ejemplo las obras de cloaca, los caños que van por los pasillos, digamos, ¿no? Únicamente las cooperativas, y es imposible pensar en esas obras chiquitas que las lleva una empresa, no las toman, no hay la posibilidad de hacerlo. Sí, cuando haces pavimento, sí, cuando haces un salón de usos múltiples, un salón de educativo, o cuando haces mejoras en las escuelas, eso lo hacíamos, y de hecho esas obras, donde tiene una espalda mayor un municipio o una provincia, eran, digamos, destinadas a alguna empresa, obviamente con una licitación de por medio, que nos mandaban los formatos, que nos mandaban los pliegos, y era todo transparente porque sabíamos que iban a venir por este lado a ver cómo se había manejado el área que había impulsado en ese lugar Juan Grabois a una mujer de un barrio como yo. Iban a venir para encontrar ahí más cuando Juan se posiciona como referente de la resistencia política en estos tiempos de tanto dolor. Un cuestionamiento sobre el porcentaje de obras que están terminadas. Contame un poco de eso, no sé si vi distinto el porcentaje de la vuelta en la nota. Contame, el porcentaje de finalización de obra está dentro, no soy un especialista del tema, está dentro de los porcentajes normales, digamos, ¿no? Digo, ¿por qué no se terminaron todas las obras? Digamos, ¿no? ¿Qué podés decirle? Viste que se mencionó, digamos, en alguna nota decía un 6% de obras terminadas. Hacen toda una mezcla, vos por más que les manden a veces, o no la saben leer, que creo que es el mayor de los casos, y algunos con malicia pueden sacar un porcentaje de acá, lo dividen por los 6.400 barrios, entonces dicen cualquier pavada ahí. Y como no se sabe con dónde se ha trabajado y dónde se ha puesto el presupuesto, no se entiende. Sí, un 30% de lo que nosotros pudimos manejar en este tiempo, entre lo ejecutado y en ejecución, porque todavía se sigue ejecutando, como te contaba recién en mi barrio, hay más de 550.000 millones de pesos. Eso es la cifra que nosotros pudimos manejar y administrar en este tiempo. Hay un fondo, todavía cuando nos fuimos en diciembre quedó cerca de 50.000 millones de pesos, y ahora con el goteo del impuesto país que creció, de hecho, hay plata para seguir con las obras si así lo decidiesen, o si tienen la voluntad y quieren poner los recursos donde tienen el cargo de ir ese 9%, ahora el 0,3%. Pero bueno, hay un 30% de todas esas obras totalmente finalizadas, hay un 80% de esas obras que están en vías de terminarse o que le faltan el 10%, que le faltan la mayoría, lo decía y lo dijo en la nota el mismo funcionario que está ahora, que están en mi lugar, que casi el 80% de las obras están con más del 50% para terminarse, y que eso lo va a terminar de hacer y él tiene la decisión de hacerlo. Entonces digo, no es ese porcentaje, digo, ellos toman el porcentaje de lo que es el valor de mi pieza, por ejemplo, lo que hicimos, digo, ahí no había, nosotros no somos ejecutores, nosotros no realizábamos las obras, nosotros las financiábamos,
la monitoreamos, las auditamos y y celebramos cuando se terminaban. Pero nosotros financiamos las obras. La SISU no es encargado de hacer obras. Sí, nos valíamos de las organizaciones sociales, de la iglesia, de los sindicatos, de municipios, provincias y también de las mujeres de los barrios populares. Las 250.000 mujeres que han sido beneficiadas con el subsidio de Mi Pieza fueron quienes ejecutaron las obras dentro de su casa. 250.000 subsidios de Mi Pieza, que eran de cuánto y destinado a qué. Nosotros fuimos cambiando el valor por el aumento de los precios, por la inflación. Pero el último terminó en 600.000 pesos. 600.000 pesos Sí. En noviembre. ¿Y estaba destinado a qué? A que una mujer de un barrio popular Se asignaba solo a mujeres. solamente a Solo mujeres mujeres mayores de 18 años Sí. que resídan en los barrios populares y que tenían un problema o de hacinamiento crítico o que tenían también problemas de vivienda en cuanto a violencia de género, diversidades, un arco enorme que son las mujeres que habitan los barrios populares y eso podía ser destinado, en el mejor de los casos, y si hay lugar, una piecita más. Era para sacar el hacinamiento, para separar papás de los chicos, hombres y mujeres, lo que pasa en un barrio popular y que a veces duermen todos en una misma habitación. Y después, si eso no se podía hacer, era mejorar la casa, cambiar las chapas, poner piso, poner una puerta. Digamos, uno tiene quizás más a la mano lo que pasa en los barrios conurbanos. Ustedes no saben lo que significa para una mujer que nunca tuvo una puerta en un barrio muy alejado en la provincia de Misiones, tener una puerta. Significa que me decía, hija, yo puedo dormir tranquila que no pueden entrar los bichos para mi casa porque tengo una puerta. Una mujer de 75 años, digo, no se entiende, o sí se entiende porque la forma que se maneja el gobierno, cómo inventa... 250.000 familias que recibieron eso, que terminó siendo $600, ¿no? Digo, poco más de $600 y eso está en cuestionamiento. Fue una de las políticas más fuertes. Después también, digo, claro, son micro, digo, no impacta, ¿no? No impacta hacia afuera de los barrios, digamos, ¿no? Son micro intervenciones. Fernanda, ¿por qué la gente de los barrios, gran parte de la gente de los barrios votó a Javier Milei? Te estoy sacando yo no tengo ese dato. No sabes si eso sucedió. No, yo tengo, muchos de los compañeros que he visitado muchos barrios en toda la Argentina y sí hay una gran bronca por lo que no podía suceder. No es que estábamos espectaculares, veníamos muy mal económicamente, creo que la SISU ha sido hasta cierto digamos, sostén de toda la situación social, de lo que venía pasando, pero ahora estamos 3 veces peor, 100 veces peor, porque estas decisiones de diciembre para acá la tomó este gobierno. Y hoy hay muchos arrepentidos, muchas arrepentidas, y la gente de los barrios hay una diversidad, algunos por bronca, porque no podían llegar a fin de mes, cobraban un sueldo que no alcanzaba ni siquiera para cubrir las necesidades básicas de alimento. Y después tengo otras personas que, vos sabés, yo tengo conocidos en muchos lugares y hay que sacarlos, cualquier cosa es mejor que esto. Entonces creo que hay una diversidad de quienes votaron a este gobierno actual que hoy se ve, que era más un voto bronca. Yo creo que es el resultado de las políticas que no se pudieron poner en la práctica y de una comodidad de la política también, de pensar porque sí la gente pobre va a tener que votar a un gobierno nacional y popular, y no pasó. Es un replanteo que lo hago en las mesas donde la tengo que hacer, pero también creo que es eso, uno tiene que hacer también el reclamo que era constante, era así, nosotros tenemos hoy un pasillo, pudimos hacer una piecita, tenemos las conexiones, pero no llegamos a comprar 1 kilo de pan. Entonces eso lo tomamos, pero nosotros teníamos esa área y la teníamos que hacer valer y administrar lo mejor posible para que llegue a la mayor cantidad de familias. Pero bueno, era algo más dentro del Estado, era un área que la pudimos manejar, pero la situación ya era difícil. Tengo ganas de preguntarte muchas cosas de San Isidro, pero no me va a dar el tiempo y tengo ganas de que reflexionemos un poco más del contexto político, así que los invito en estos días, vamos a hacer alguna nota sobre las obras de la Secretaría en la Cava y qué queda en la Cava, vamos a charlarlo por fuera del programa radial, porque te quiero escuchar un poco de esto, ¿alguna reflexión de lo que pasó en estos días? ¿Crees que es solo una cuestión de justificar el recorte? En el universo libertario, que tiene una manera muy particular, muy agresiva, muy violenta de expresarse en las redes, hay una imagen muy repetida para descalificar a
al peronismo o a gente que por ahí piensa distinto, decir, dejalos, quieren seguir cagando en balde, digamos, ¿no? ¿No? Como es algo muy repetido en las redes sociales. Bueno, acaban de desfinanciar un programa que hacía que la gente pueda dejar de cagar en un balde y por ahí hacerse un baño, tener una conexión cloacal. ¿Crees que solo fue una cuestión presupuestaria, que hay una cuestión política, que hay un apuntamiento a Grabois? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Yo creo que es todo junto, es una fundadora Grabois a demonizar, los cuales están muy tranquilos, estoy hablando mucho más este último tiempo con él que en gestión, de hecho. Y bueno, es esto, ¿no? El tener que poner la voz de los que no tienen voz y lo que viene pasando, y también hay una gran parte que dice, ay, tenemos que todavía esperar. Digo, a mí me pasa que si yo veo a mi perro rompiendo la planta, lo saco para que deje de romper. No digo, no, che, le damos tiempo, pero reflexiona y no me rompe más la planta. Digo, hay como una perversidad, digo, primero de los enemigos que se buscan, los chistes, las redes. Digo, yo tengo hijas chicas, como tenemos también, digo, que a las 7 de la tarde muestran un Twitter de este señor que digo, está ocupando este rol que el pueblo argentino le encomendó, que es la presidencia de la nación, y que es casi pornográfico y casi es un delito lo que digo, pero bueno, por eso cerró el INADI, creo que él mismo se está atajando de todo lo que quiere hacer. Yo digo, ni siquiera una cuestión política, una cuestión de perversidad y de odio a los pueblos, a los pobres, digo, hasta la propia Argentina, cuando él habla y se dice, no, me junté con Trump allá en la Champions League, en la final de la Champions League, acá es cabotaje, digo, estás despreciando tu propio pueblo, se entiende todo el desmanejo que está haciendo y quiere manejar recursos para hacerse de los mismos negocios. Ya pasamos por un gobierno así, que era para pocos, era negocio para sus amigos. ¿Crees que están configurando un gobierno para negocios para un sector? Totalmente, es lo que quiso hacer con el DNU y lo que quiso hacer con la ley ómnibus que se cayó, y yo confío mucho en los diputados, en que esto lo van a revertir, pero veo que no hay una cuestión de equilibrio fiscal mal aplicada, o de una manera por ahí injustamente, o cortando cosas que no deberían cortar. Pero no somos un número, un recorte fiscal ¿para qué? Para que no coman más los argentinos, para que no puedan vivir más, que no puedan transportarse, que no puedan, no sé, bañarse, digo, ¿para qué el recorte? ¿Para que cierre un Excel? Digo, ¿querés gobernar un país sin personas? ¿Querés que te cierren las cuentas sin que las personas digan nada y que se banquen vivir con 300 pesos? Digo, es una locura lo que está haciendo, una locura, y creo que el campo nacional y popular está atento, está pendiente. Me encantaría que se demuestre de otra manera, pero bueno, creo que es también ir midiendo estas temperaturas, que ya los barrios ya no dan más, ya no hay plata ni siquiera para poner una olla y compartir con los vecinos, como pasaba en otros momentos, cuando estos momentos cíclicos pasan en los barrios populares, y esto nos lleva a la decadencia y a la destrucción moral, diría yo, con todo esto que está pasando. Fernanda Miño, vecina de La Cava, ex secretaria en la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación, contando un poco cómo vivió esta operación de estos días, poniendo algunos números, contando algunas de las razones. Gracias por la visita nuevamente. Gracias a ustedes.